libro de San Juan. Amén. Gloria a Dios. Si nos podemos poner de pie, hermanos, en reverencia a la palabra, y cuando lo tengamos, confirmamos con un amén. Me alegro de tener a don Mauricio con nosotros. Bienvenido. Está Katie, también los hermanos que hace años no los miramos. Bueno, yo. Amén. Así que bienvenidos. Y bueno, tenemos la palabra del Señor, lo tenemos todo, ¿verdad? San Juan 11, capítulo 11, verso 38. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que lo tengamos todo y lo leamos juntos para que no nos perdamos ningún detalle de lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. No se preocupe, vamos a esperar para poder adorar al Señor juntos. Amén. Gloria a Dios. Le damos lectura a la palabra honrando siempre a nuestro trino Dios, y a la letra dice de la siguiente forma: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. En otras palabras, hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. La pregunta que el Señor le hizo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Esta última frase que el Señor dijo, la orden, le da el título al mensaje de esta tarde: desatadle y dejadle ir. Quiero que oren conmigo. Padre, gracias en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Dios mío, es mi oración en esta tarde, Señor, de que tú hagas, Dios mío, lo que tú ya tienes dispuesto a hacer en esta congregación, Señor. Padre, que tú hables a través de tu palabra, Dios mío, a todas las personas, Dios mío, que están en este lugar, Señor, y a través de las redes sociales, Señor. Padre, te pido que en esta tarde, Dios mío, tú traigas liberación, que tú traigas, Dios mío, traigas un nuevo comienzo a muchas vidas, Señor, a la iglesia, Dios mío. Padre, yo te ruego que hagas todo lo que tú quieres hacer, Señor, en cada persona, Dios mío, que tú toques los corazones, que toques nuestra vida, Señor. Padre, que así como has hablado a mi vida a través de este mensaje, Señor, puedas hablar, Dios mío, a la congregación, Dios mío, en esta tarde. Te ruego, Dios mío, que abra, Dios mío, los oídos, Señor, el entendimiento, los corazones, Padre, para que esta palabra, Dios mío, llegue, Dios mío, a cada persona, llegue a lo más oculto de nuestra vida, Señor, a lo más oculto de nuestro corazón, Señor, que tu palabra haga, Dios mío, la obra perfecta en esta tarde, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Ahora quiero que nos amarremos los cinturones y vamos a emprender el vuelo. Desatadle y dejadle ir. Esta es una de las historias más fascinantes que encontramos en los 4 o en el Evangelio de Jesucristo,
que abarca todo un capítulo relatando la historia, y todos hemos escuchado de la resurrección de Lázaro. Y me encanta de la forma que el Señor obra. Y antes de entrar de lleno al mensaje, quiero que demos un repaso a lo que aconteció antes de esta lectura. Y es que la Biblia nos cuenta de que el Señor amaba a esta familia, a Lázaro y a sus dos hermanas, María y Marta. Y tenían un vínculo bien estrecho de amistad con el Señor. Y siempre que el Señor pasaba por Betania, la ciudad donde ellos vivían, se hospedaba, se quedaba en casa de estos tres hermanos. De repente el Señor estaba en otra ciudad y Lázaro enferma y estaba a punto de morir. Las hermanas mandan un mensajero a avisarle al Señor de que Lázaro estaba enfermo, que viniera pronto. Ellas sabían de que el Señor podía hacer la obra y sanar a Lázaro. Mas sin embargo, yo pienso que en el momento que llega el mensajero donde Jesús, en ese preciso momento Lázaro muere. Porque Jesús se queda otros 2 días más en la ciudad donde estaba y luego sale para Betania. Y todos sabemos que Jesús llegó 4 días después de la muerte de Lázaro. Entonces nos preguntamos por qué el Señor llega tarde ante una emergencia, ante una situación crucial. ¿Por qué el Señor se demora ante la necesidad, ante la impotencia del ser humano? ¿Por qué el Señor toma todo el tiempo necesario? Y Él mismo da la respuesta a sus discípulos. Les dice: esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, es para que mi Padre sea exaltado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Esto me da a entender a mí de que todas las veces que el Señor llega tarde a nuestras vidas, lo hace con un propósito. Recordemos también de que para el Señor no existe tiempo ni espacio. Él es soberano, Él es omnipotente, omnipresente. Para lo que nosotros puede ser una eternidad, para el Señor es nada. Y muchas veces nosotros en nuestra desesperación rogamos al Señor por ayuda y queremos que todo acontezca inmediatamente. Y este fue el caso de las hermanas de Lázaro. Salen al encuentro del Señor y en forma de reclamo le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No entendían el plan que el Señor tenía. El Señor se tarda 4 días. La costumbre judía era de que cuando una persona moría, su espíritu se quedaba 3 días sobre el cuerpo. Esto indica que en esos 3 días el difunto podía recobrar vida de alguna forma. Una vez pasado 3 días, las esperanzas eran nulas. Si el Señor llegaba al segundo día, porque estaba a 2 días de camino, y resucitaba a Lázaro, la gente iba a decir: pues es normal, el espíritu allí estaba todavía. Jesús no hizo nada. Más bien el espíritu decidió meterse al cuerpo y resucitó. Tampoco el 3er día, mas sin embargo el Señor llega al 4.º día para borrar cualquier sospecha de que el espíritu estaba sobre el cuerpo. Amén. Entonces, de esa manera el Señor obra en nuestra vida. Lo que nosotros no entendemos, el Señor sabe lo que está haciendo. Luego el Señor llega al sepulcro y dice que ve cierta incredulidad
Y también me llama la atención de que la Biblia nos dice que Jesús lloró. Cuando le pregunta ¿dónde lo pusiste, Señor? Está ahí. ¿Por qué lloró el Señor? Jesús no lloró por Lázaro, a pesar de que era un gran amigo de él. Él sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué voy a llorar por algo que yo sé que en un momento va a recobrar vida? Sí, el Señor era 100% humano y vio a las hermanas llorando, vio el dolor, se compadeció del dolor. Pero más bien el Señor lloró, amén, no por Lázaro, sino porque se encontraba frente a las consecuencias del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que Cristo ofrece es vida eterna. Amén. Jesús lloró porque se encontraba, amén, frente a la muerte. Y la muerte no era parte del diseño original que el ser humano fue creado. El ser humano no fue creado para morir, no fue creado para ver muerte, pero por causa del pecado, amén, es necesaria la muerte. Amén. Entonces, en ese preciso momento, cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, en ese preciso momento el Señor invierte el proceso de deterioro que causa la muerte. En ese preciso momento, la sangre que ya se había coagulado, la sangre que hace heder el cuerpo, amén, vuelve a circular y empieza a circular sangre fresca en el cuerpo de Lázaro. Cuando el Señor lo llama, Lázaro, ven fuera, amén, en ese momento se activa una obra regeneradora, dije bien, regeneradora en el cuerpo. En ese preciso momento la sangre empieza a correr nuevamente. Cuando Marta dice, Señor, hiede ya huele mal, porque es un cuerpo muerto, un cuerpo en descomposición, y la sangre es la primera que se descompone. La sangre es la primera en la que empieza a hacer que el cuerpo huela mal. Entonces, el corazón empieza a palpitar porque había sangre fresca en el cuerpo. El corazón tenía que bombear sangre. De repente los ojos abren otra vez la luz y ven la luz. Los órganos, los pulmones reciben oxígeno. Y todo nomás a la voz del que llamó. Mis hermanos y hermanas, en esta tarde yo les quiero decir algo. En un día todos vamos a enfrentar el proceso de la muerte. En un momento preciso vamos a enfrentar o somos candidatos para enfrentar la muerte. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Dónde usted va a pasar su eternidad? Todos tenemos que enfrentar la muerte en un momento preciso. Y es por eso que todo ser humano, óigase bien, todo ser humano, toda persona necesita un salvador. Necesita a alguien que lo pueda salvar de la muerte. Porque Jesús dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. La muerte nada más para el cristiano es un vehículo, amén, que lo transporta, amén, a la eternidad con Dios, a un descanso. ¿Está usted entre los candidatos para pasar un descanso y tener un encuentro con nuestro Creador? ¿Está usted entre los candidatos a pasar una eternidad con Cristo? En ese momento Jesucristo muestra su gran poder.
en contra de la muerte. Porque con el poder de su palabra, amén, Él ordena a Lázaro que salga de la tumba. Esta es una obra que solo Dios puede hacer. Es una obra que solo su palabra tiene. Esto nos da a entender y sabemos perfectamente que los muertos no escuchan. Los muertos, aunque lloremos yo he tenido la experiencia de perder un ser querido. Yo creo que tal vez algunos de los que están acá hemos pasado la experiencia. Y lo que uno hace a veces es hablarle encima del ataúd, encima del cuerpo, queriendo resucitarlo. Mas, sin embargo, no hemos tenido respuesta, porque es un cuerpo muerto. Pero Lázaro estaba muerto. Y él no solo escuchó la voz del Señor, sino que también se levantó. Amén. Y salió de la tumba por el poder de la palabra del Señor. Amén. Yo creo que en esta tarde el Señor quiere sacar a muchos. El Señor quiere resucitar vidas en esta tarde. Creo que en esta tarde el poder redentor de su palabra quiere hacer una obra perfecta en su vida. Amén. Desatadle y dejadle ir. En esa condición estábamos antes de conocer a Cristo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Efesios 2:1 nos dice exactamente esto. Y es por eso que la Biblia nos dice en Primera de Corintios 2:14 que para el hombre natural el evangelio es locura para los que se pierden. Es porque cuando estamos muertos en delitos y pecados, no escuchamos la voz del Señor. Solamente el poder de la palabra transformadora de Dios puede abrir nuestros oídos y sacar a la luz el pecado y que podamos reconocer la voz del que nos llama. Ven fuera. Entonces, cuando Dios nos llama directamente, es cuando escuchamos la voz. Ahora, yo quiero que miremos algunos puntos importantes. Tenemos que entender que Lázaro no se podía desatar a sí mismo. Amén. La palabra de Dios nos dice en San Juan 8:36 que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Lázaro no podía soltarse a sí mismo. Él escuchó la voz. Él se levantó, su cuerpo tomó vida. Él salió de la tumba. Él movieron la piedra para que saliera. Amén. Hay mucha gente hoy en día viviendo en esta condición. Ha sido resucitada, ha escuchado la voz, ha sido salva, pero sigue atado. Amén. Como creyentes, hermanos, no podemos esperar ni atender el llamado que Dios nos ha hecho mientras estemos vendados, amén, y estemos atados de pies y manos. Como cristianos, hermanos, no podemos, amén, hacer lo que Dios quiere que hagamos si nuestra vida está atada al pasado, al pecado, a hábitos ocultos, a todo lo que nos pueda estar estorbando, amén, contra una relación directa con Dios. No podemos servir al Señor atados de pies y manos. Lázaro no podía hablar.
aunque Él resucitó y aunque su cuerpo tomó vida y fue una obra grandiosa y fue una obra transformadora y fue una obra poderosa que el Señor hizo, Lázaro sale de la tumba atados y envueltos en vestiduras de muerte. Era necesario que alguien llegara y lo desatara. Dice la Biblia que su rostro estaba atado con un sudario, con un pañuelo. Eso me da a entender a mí de que Lázaro no podía hablar. Eso me da a entender a mí de que Lázaro no podía decir amén. Me da a entender a mí de que Lázaro no podía alabar al Señor. Me da a entender a mí de que Lázaro no podía glorificar a Dios aunque quisiera, porque estaba atado, su rostro estaba cubierto. Será mucha casualidad, amén, muchas personas en la iglesia siguen atadas, no pueden sacar un amén, no pueden glorificar a Dios. Gloria a Dios. Hay muchas personas todavía en este proceso, pero yo creo que esta tarde, amén, el Señor quiere hacer una obra perfecta en nuestra vida. Desatar las vendas, las ataduras de muerte, quebrar toda cadena, quebrar todo lazo, todo yugo y hacernos libres en esta tarde. No hay nada más lindo que alabar a Dios con libertad. No hay nada más grandioso que alabar a Dios con libertad, ser libres y alabar y sacar nuestra voz y decirle amén al Señor, decir aleluya. No hay nada más grandioso, hermano, que poder venir a la iglesia, amén, y alabar el nombre del Señor y darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Amén. No hay nada más lindo que eso. El Señor quiere y está interesado en que nosotros experimentemos el poder libertador de su gracia. Amén. Es importante, hermanos, que antes de ser desatados salgamos de la cueva. La Biblia dice que Lázaro fue puesto en una tumba o en una cueva. Es necesario, hermanos, que antes nosotros de ser desatados escuchemos la voz de Dios y salgamos de la cueva. No me pregunte cómo salió Lázaro, si estaba atado de pies y manos, yo no sé, pero que salió de la cueva. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Muchas veces nos encerramos, hermanos, en una cueva. Nos encerramos, hermanos, en nuestro propio pensamiento. Y seguimos atados, nos acostumbramos a vivir en la oscuridad, nos acostumbramos a vivir, hermanos, aislados de la sociedad, aislados de la iglesia. No venimos a la iglesia porque decimos, estoy muy mal para ir a la iglesia. Una persona como yo no puede entrar a la iglesia porque me siento pecador, porque me siento sucio, etcétera, etcétera. Tantas excusas. El Señor lo está llamando en esta tarde que salga de la cueva, porque Él lo quiere libertar. Él quiere quebrar toda atadura. Él quiere quebrar toda cadena. Usted póngale el nombre que quiera a lo que lo está atando, a lo que lo tiene detenido, a lo que lo tiene estancado. Amén. Hay mucha gente con gran visión. Hay mucha gente con un gran deseo. Hay mucha gente con un deseo, amén, que los quema por dentro para servir al Señor, pero sigue atado. No puede romper esa barrera. No se ha atrevido a salir de la tumba. No se ha atrevido, amén, aunque la piedra fue removida. Amén, aún seguimos detenidos dentro de la oscuridad. El Señor está llamando a hombres y mujeres en esta tarde que se atrevan a salir de la cueva para que Él pueda hacer la obra redentora en su vida. Amén. Entonces, Lázaro estaba atado también de pies y manos. Esto me da a entender a mí de que Lázaro no podía aplaudir. Lázaro no podía caminar tranquilamente porque estaba atado. Estaba, amén, envuelto en sudario.
de pies y manos, dice la Biblia. Entonces, es la coincidencia igual en la iglesia, gente que no ha sido libertada, gente que tiene miedo a alabar al Señor, gente que tiene miedo a pararse, amén, en la brecha, amén, tiene miedo a hacer un cambio en la sociedad, por el qué dirá la gente, por el qué dirán los vecinos, amén. Dios quiere libertar en esta tarde, amén. Entonces no tenemos necesidad nosotros de preguntarnos por qué hay toda esta gente en la iglesia o viviendo una vida así. No solo en la iglesia, sino en la sociedad. Lo que decía el hermano Elizalde al principio, las leyes que estamos viendo. Nuestra sociedad estamos viviendo una etapa crucial en la vida. Y es por eso que yo les traigo a memoria en esta tarde que los días están contados. Un día nos vamos a enfrentar a la muerte o viene el Señor por la iglesia y nunca ha estado más cerca que hoy. ¿Qué va a ser de su vida cuando suene la trompeta? El Señor nomás está esperando que se salve la última persona. Y esa persona puede estar acá esta tarde. El Señor está esperando que se salve la última persona. Y esa persona puede estar entre nosotros esta tarde. Y en ese preciso momento, el Señor da la orden de que toquen la trompeta. Oh, y el Señor viene por la iglesia. Una vez esa trompeta suena, no hay retroceso. Amén. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a la voz del Señor? Oh, hermano, la Biblia dice, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén, esa trompeta es la misma voz del Señor que un día va a sonar en los aires. Y los que estén listos, los que escuchen la voz del Señor, esos volarán con el Señor. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Oh, gloria a Dios. Hasta los muertos entonces van a volver a escuchar la voz de Dios. Amén, aquel que le habló a Lázaro una vez y le dijo, Lázaro, ven fuera. Amén, los muertos van a volver a escuchar esa voz. En ese preciso momento. Esto no es un fuego, esto no es, hermanos, algo de fanatismo. Esto es real. Lo que va a acontecer es real. Amén. Si su vida ha estado, amén, jugando, como de manera una religión. Si usted no se ha podido afirmar con el Señor y siente que hay ataduras de muerte en su vida y siente que usted no ha sido libertado aún para alabar al Señor, esta es la tarde. Este es su día. Este es el día. Escape por su vida. Escape por su vida. Nadie más lo puede hacer más que usted. Nadie puede dar un sí más que usted. Nadie pudo responder por Lázaro más que él mismo dentro de la tumba. El Señor lo está llamando a usted, sí, a usted directamente en esta tarde. El Señor está mencionando su nombre. Amén. El Señor lo tiene acá con un propósito. El Señor lo está llamando por nombre y apellido en esta tarde. Usted no vino por casualidad. Usted no vino por un accidente. Cristo lo quiere salvar. Cristo quiere hacer una obra perfecta en su vida. Porque el Señor le habló a Lázaro por nombre. Porque si el Señor solo dice, ven fuera, todos los muertos iban a levantarse. Porque a su palabra hay poder. Amén, en la palabra de Dios hay poder. Y hay autoridad sobre la muerte. Oh, gloria a Dios. Hay autoridad sobre la muerte. Si su vida está muerta espiritualmente, hay autoridad en su palabra. Y esta tarde el Señor le dice, ven fuera. El Señor lo está llamando y le dice, ven fuera.
Oh, gloria a Dios. El Señor lo está llamando porque quiere tratar con su vida. El Señor ha movido la piedra en esta tarde. El Señor ha movido a toda atadura que lo ligan, que lo conectan a la muerte. El Señor ha movido toda atadura que lo conectan. Amén. Y que lo... Oh, gloria a Dios. El Señor quiere libertarlo. Escape por su vida. Escape por su salvación. Amén. La Biblia dice: cerca de ti está la palabra, que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Cerca de ti. Se dice que recibir al Señor está más o menos unas 5 pulgadas del corazón a la boca. Amén. Esa es la distancia que nos separa del Señor, del corazón a la boca. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí. El propósito de Jesús es impartir vida a algo que no tiene. Ese es el propósito. Impartir vida a veces indica nuestro mal carácter. Dije nuestros hábitos. Amén. Nuestra mala administración. Nuestro estilo de vida. ¿Cómo estamos viviendo? El Señor quiere impartir vida a la forma desordenada en que nosotros hemos vivido. Quiere organizar, amén. Porque mientras estamos en la sepultura, no podemos escuchar la voz de Dios. Mientras estamos aislados, amén. Porque tenemos miedo a salir de la comodidad muchas veces. Y aunque con la voz, tenemos miedo dejar la comodidad. Tenemos miedo prestar el servicio. Tenemos miedo servirle al Señor. Tenemos miedo de que Él nos llame siervos, amén. Y el Señor nos ha estado llamando por 3 domingos consecutivos a servir, a servir, a servir. Amén. Y hay muchos que aún no quieren salir de la tumba, de la cueva, no en esta iglesia, en otros lugares. Amén. Pero el Señor nos está llamando a servir. Ven fuera, ven fuera. Yo quiero tratar con tu vida. Dios quiere hombres, está buscando hombres y mujeres que se paren y digan: heme aquí, envíame a mí. O que nada más escuchen la voz como Lázaro y caminen, amén, hacia afuera. Amén. Lázaro fue desatado con un propósito. Su vida, usted ha sido salvo con un propósito. Amén. El que nos sirve para servir, nos sirve. Amén. El que nos sirve para servir, nos sirve. Usted ha sido desatado con un propósito. Si usted cree que ha sido libre por la palabra, usted ha sido libre con un propósito. Lázaro fue libertado y desatado con un propósito. Debemos entender que Jesús no resucitó a Lázaro por orgullo solamente, para que dijeran Jesús lo hizo, o para que dijeran no sabíamos el gran poder que Él tiene sobre la muerte. Él no lo hizo por eso. Jesús no lo sacó a usted del pecado y lo trajo a la luz bendita de su gracia nomás por orgullo o porque Él lo quiso hacer. Él lo hizo con un propósito. Jesús no murió en la cruz nomás por un placer. Jesús no vino a entregar su vida y a ser crucificado nomás porque no había otra cosa que hacer. Él vino a sufrir y a dar su vida por usted y por mí, por un propósito perfecto y claro. En esta tarde el Señor ha venido a este lugar con un propósito. En esta tarde el Señor está hablando con una persona también detrás de las cámaras con un propósito. Amén. Yo creo que es tiempo de que la iglesia se afirme. Amén. De que la iglesia tome de verdad el llamado del Señor y nos levantemos con poder y dejemos de jugar a una religión. Amén. Jesús resucitó a Lázaro y murió para salvar nuestras almas del pecado con un propósito perfecto.
¿Cuál es ese propósito? En San Juan 12:9 nos dice que muchos judíos, está acá, 12:9, un versículo, un capítulo más adelante, dice, muchos judíos, gran multitud de los judíos, supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lázaro fue resucitado con el propósito, amén, de dar vida. No se encuentra en la escritura de que Lázaro fue un predicador, ni que andaba por las plazas anunciando, hey, yo era el que había muerto, ahora estoy vivo. No se encuentra, sino que los judíos venían por ver el milagro que Jesucristo había hecho. Entonces esto significa que Lázaro fue levantado con el propósito de ser un testimonio viviente de Jesucristo. Usted fue salvo con ese mismo propósito de que seamos un testimonio viviente. Amén. Yo escucho los testimonios de muchos hermanos acá entre nosotros y dice, esto es lo que yo era. Ese es mi pasado y este soy yo. El Señor me resucitó. El Señor me devolvió la vida. El Señor me devolvió mi familia. El Señor me devolvió mis hijos. El Señor me devolvió mi esposa, mi esposo. Mucha gente con ese testimonio es porque el Señor quiere que seamos testimonios vivientes de lo que Él ha hecho en nosotros. Que no nos acobardemos, que no tengamos miedo en decirle a la gente, este era yo y ahora soy esta persona. Una nueva criatura. Amén. No podemos ser testigos de su gracia si estamos muertos espiritualmente. Amén. No podemos ser testigos del gran poder redentor del Señor si nuestra vida no ha conocido, no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Dios necesita gente viva, gente resucitada, gente que esté desatada, gente que no tenga miedo de dar testimonio. Amén. Hemos sido salvos para ser testigos de su gracia. Amén. Y que por medio de nosotros muchos se salven. Para eso hemos sido resucitados. Lázaro no se avergonzó de dar testimonio. Ese es el último punto. Y ya terminamos. Lázaro no se avergonzó de dar testimonio. Como les dije, no se ve que Lázaro anduvo predicando, ni se encuentra en los evangelios. Pero por causa de él, muchos judíos creyeron en Jesús. Entonces, Lázaro tampoco era uno de los 12 apóstoles. O no se da a entender, o nos da a entender, esto nos da a entender que no necesitamos un título para hablarle a la gente de Jesucristo. Amén. Usted es responsable, todos nosotros somos responsables de compartir a Jesucristo y a este resucitado. Amén, de compartir la gracia de Dios. Lo que Dios ha hecho en su vida es con un propósito. Amén, que no nos quedemos callados. Amén, que hablemos de lo que Él ha hecho. Gloria a Dios. Nuestro testimonio puede tener un gran impacto en alguna persona. Amén. Muchas veces nosotros decimos, yo no tengo palabras. Moisés fue uno que dijo, Señor, yo soy tartamudo, mi lengua no está bien. Amén. Pero el Señor quiere usar su testimonio. ¿Cuál es su testimonio? Úselo para la gloria de Dios. Cuente su testimonio a las personas. Aquellos que lo conocieron lo van a ver y van a decir, realmente esta persona ha tenido un cambio. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Entonces, el testimonio de Lázaro era tan poderoso que los judíos decidieron matarle a él también. Porque estaba trayendo gente, estaba trayendo multitud, creía en el Señor día tras día.
Amén, ese era lo que Lázaro hacía. Él no se avergonzaba de dar testimonio. Yo era aquel que estaba muerto. Yo era aquel que estaba en la tumba. Yo era aquel que estaba atado de pies y manos. Yo era aquel que estaba atado de mi rostro. Aquel que no podía ver. El que no podía hablar. Pero ahora estoy vivo para alabar al Señor. Gloria a Dios. Y el enemigo tratará la manera posible de acabar con nosotros para que su testimonio no alcance a otra persona. Esa es la guerra espiritual. Esa es la zona donde nos estamos metiendo. Esa es la zona porque a Lázaro lo quisieron matar o acordaron matarle. Ahora tenemos un enemigo que se llama Satanás, el diablo. Y él tratará de acabar con nuestro testimonio. Él tratará de acabar con su vida, con su familia. Amén, pero bendita sea la gloria de Dios. Amén, porque la Biblia dice: el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Amén. Nadie significa nadie. Si usted ha estado con miedo porque dice peligroso el diablo, me ataque o esto y lo otro, no. Atrévase a dar su testimonio para el Señor, a ser testigo viviente de lo que Dios ha hecho en su vida. Háblele a la gente, háblele a una persona de Cristo. Ahora yo les hago una pregunta para terminar. Si ser cristiano fuera un crimen, ¿habrían suficientes evidencias para condenarlo a usted como cristiano? Otra vez, si ser cristiano fuera un crimen, ¿será que encontraran suficiente evidencia en nosotros para condenarnos por ese crimen? ¿O nos declararían inocentes? Amén. No me conteste, que yo tampoco voy a contestar. Pero yo quiero que nos hagamos bien en serio esta pregunta. ¿En qué condición está nuestra vida? ¿En qué condición está nuestra relación con Dios? Y les hice la pregunta al principio: si Cristo viene en este preciso momento, ¿dónde va a pasar su eternidad? Si la trompeta suena porque alguien, el último, se convirtió en otro lado, en una clase dominical, en un carro, en una plaza, porque en este preciso momento el evangelio está siendo anunciado en miles y miles y miles de lugares a nivel mundial. Y el Señor decidió de que ya se salvó el último y la trompeta suena, o probablemente el Señor está esperando en esta tarde. ¿Dónde va a pasar su eternidad? Entonces, ¿está usted dispuesto a ser testigo de Cristo? Esa es la otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser testigos de Cristo? Tal vez su testimonio no sea como el de Lázaro y usted va a decir: yo morí y el Señor me resucitó. Quizás su testimonio no pueda ser como Lázaro y diga: yo estuve en la tumba y el Señor me sacó, así físicamente. Pero estoy seguro de que usted puede testificar esto, oiga bien, ponga atención. Usted puede testificar que un día usted estaba perdido y Cristo lo encontró. Amén. Puede testificar que un día era ciego y Cristo le dio vida. Puede testificar que un día estaba hundido en la miseria del pecado y Cristo extendió su mano y de ahí lo rescató. Amén. Puede testificar que un día usted estaba fuera de la gracia de Dios y un día Cristo abrió la puerta y usted entró. Amén. Y ahora es uno de sus hijos. Pero ¿cuál es el problema que estamos viviendo hoy? Muchos cristianos han optado por vivir, amén, una vida desapercibida, pasar desapercibido, una vida anónima. Hay muchas personas que el compañero de trabajo no sabe que es cristiano.
Hay muchas personas que su hermano o hermana no sabe que es cristiano. Hay muchas personas que son cristianos, pero su familia no lo sabe. Hay muchas personas que son cristianos, pero no quieren contarle a nadie que son cristianos. Amén. Mi oración en esta tarde es de que el Señor liberte sus ataduras. Si usted siente que está atado y que su vida no está bien con el Señor, si usted cree que usted está viviendo todavía en ataduras de muerte, con hábitos que no ha podido quebrar, con hábitos que lo tienen oprimido y su vida espiritual no es la que usted quiere, dígaselo al Señor en esta tarde. Él ha venido y lo está llamando por nombre. Está tratando con usted por nombre. Quiere salvarlo. No ha venido acá por casualidad. Entienda bien esto. No ha venido a este lugar por casualidad. Entiéndalo bien. El Señor lo trajo en esta tarde porque los días están contados. Los días son cortos. Los días son malos. Mientras en este país se aprueban leyes, amén, inmorales. Ahora es legal darle muerte a una criatura en algunos estados. Amén. Eso nos dice una cosa solamente: Cristo viene y está a las puertas. Decía hermano Juan, más que nunca. Yo también pensé un día que mis hijos iban a volar con el Señor. Yo un día pensé, amén, y dije, quizás mis hijos van a levantarse en el rapto. Pero ¿sabe qué? Ahora me doy cuenta que yo puedo levantarme en el rapto también. Porque Cristo viene pronto. Esta tierra está dando dolores como mujer en parto. Amén. Esta tierra está dando los últimos dolores. Esta tierra está sufriendo la violencia. Todo lo que usted ve afuera, lo que ve en la noticia, no es casualidad. Se está cumpliendo la profecía. Y Cristo le está diciendo a la iglesia, yo vengo pronto. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia se ha encerrado. Amén. Y no se quiere dar a conocer. Dios quiere hombres y mujeres en esta tarde que digan, yo quiero salir de la tumba, yo quiero salir de la cueva. Y si ya salió de la cueva, que digan, yo quiero ser libertado. A usted lo está buscando el Señor, a usted lo está llamando el Señor. Que se pare en la brecha y dejemos de jugar a la religión. Dios quiere hombres y mujeres serios. Amén, que nos paremos con autoridad y digamos, mi casa y yo serviremos al Señor. Nuestros hijos tienen que ser para Cristo. Nuestra familia tiene que ser para Cristo. Basta ya de que el enemigo esté robando la semilla que el Señor ha depositado en nuestros hijos, en la iglesia. Porque no podemos atesorar. Creo que es necesario que nos levantemos. El Señor quiere hacer una obra en su vida. Vamos a orar. Voy a pedir que se ponga en pie, si fuera tan amable. Si usted desea pasar al altar, puede hacerlo. En esta tarde yo quiero que usted ore de corazón como nunca antes lo ha hecho. Yo les dije que estamos viviendo los tiempos cruciales en la historia humana. La historia de la humanidad está llegando a su fin. Y no son leyendas ni fábulas, es algo real. Usted y yo lo estamos viendo con nuestros ojos. Quiero que incline su rostro donde usted está y ore. Y si hay una persona en este lugar que dice, mi vida no está bien con el Señor, si hay una persona que no ha recibido al Señor o quiere reconciliarse con el Señor en esta tarde, puede levantar su mano donde está. Con mucho gusto oramos con usted. Si usted cree que su vida no es candidato perfecto o no es candidato para volar con el Señor cuando suene esa trompeta, yo le invito en esta tarde de que le diga, Señor, sálvame. Amén. Que escuche la voz del Señor como Lázaro. No importa su condición.
El Señor no mira su condición. La Biblia dice, venid a mí tal como estéis. El Señor no dice, venid a mí cuando esté bien. El Señor no dice, venid a mí cuando se solucionen tus problemas. El Señor no dice, venid a mí cuando estés saludable o cuando la cuenta del banco esté llena. El Señor dice, venid a mí tal como estéis, cargados o trabajados, que yo los voy a hacer descansar. El Señor quiere darle descanso en esta tarde. El pecado produce cansancio, produce agonía. Amén. Hay un alma que gime, hay un alma que llora dentro de la persona cuando no ha recibido al Señor, porque hay un vacío que no puede llenar nada ni nadie. Hay un vacío que no pueden llenar el alcohol, la droga, cualquier cosa. Solamente Jesucristo. Jesús está llamando a una persona. Si hay una persona detrás de cámara en esta situación, yo le invito de que reciba al Señor. Si hay una persona en el santuario que quiere recibir al Señor, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor, sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar contigo siempre. Si hay una persona que siente que su vida no está bien con el Señor, usted ha recibido al Señor, pero siente que sigue atado, pase, oremos juntos, o ahí donde está, oremos. Yo quiero orar en esta tarde. Señor Jesús, gracias, Dios mío. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho en esta tarde. Señor, quizás el mensaje no ha sido lo mejor posible, oh Dios, pero de algo estoy seguro que tú has hablado, Señor. En pocas palabras, tú has hablado, Dios mío, en nuestras vidas. Y el propósito, Dios mío, es claro. El propósito es, Dios mío, que seamos libres. Tú has venido para libertarnos. Tú has venido para libertar vidas en esta tarde, Señor. Dios mío, mira esa persona que ha estado luchando, Dios mío, con ataduras. Padre, que no, oh Dios mío, ataduras de muerte, Señor. Esa persona, Dios mío, que está insegura de la salvación. Oh, mira, Dios mío, esa persona que, oh Dios mío, tiene temor a la muerte, Señor. Tiene temor al día, Dios mío, en que tú vas a venir por su pueblo. Señor, esa persona que no sabe dónde va a pasar la eternidad. Dios mío, yo oro en esta tarde que tú toques vida, Señor. Que transformes vida, oh Dios. Gloria a tu nombre. Si usted es una de esas personas, dígale, Señor, no me gusta la persona en que me he convertido. Señor, no me gusta en la persona en que el diseño que estoy agarrando. En esta tarde, Dios mío, entra a mi vida. Libértame, así como libertaste a Lázaro, Señor. Permíteme escuchar tu voz dentro de la situación, dentro del problema en que estoy metido. Señor, permíteme escuchar tu voz en la enfermedad. Señor, permíteme escuchar tu voz en la agonía de la muerte. Señor, permíteme escuchar tu voz en la oscuridad. Señor, permíteme escuchar tu voz, amén, en lo más remoto. Amén, Señor, toca mi vida. Pasa por mi vida en esta tarde. Dígale al Señor, Señor, tócame. Señor, levántame. Señor, restáurame. Señor, hazme un siervo. Hazme, prepara mis manos para la batalla. Prepara mis pies, Señor, para servirte. Si usted tiene miedo de servirle al Señor y siente que hay una venda todavía y que no puede ser libertado para servirle en esta tarde, amén, escape por su vida. Dígale, Señor, Señor, te quiero servir. Señor, mi propósito es ser diferente. Señor, mi propósito es servirte. Señor, mi propósito es volar contigo. Dígaselo al Señor, quiero volar contigo. Quiero escuchar la trompeta. Porque entienda bien esto. Solo los cristianos, solo el que ha recibido al Señor en su corazón escuchará la trompeta. Solamente el que escuche la voz de Dios se levantará. Amén. Dígale, Señor, yo quiero volar contigo. Señor, quebranta toda cadena, Dios mío. Quebranta todo lazo, Señor amado.
Mira, Dios mío, toda atadura de muerte, Dios mío, que hay, Dios mío, rodeando muchas veces nuestra vida, Señor. Toda atadura, Dios mío, que no podemos quebrar por nuestra propia fuerza. Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, necesitamos una intervención divina. Señor, necesitamos una intervención de tu Espíritu Santo. Señor, que tú nos libertes, que tú nos, oh Dios Santo, nos libertes en esta tarde, Señor. Nadie más nos puede ayudar, Dios mío, más que tú, Dios mío. Señor, quizás hay personas, Señor amado, que están luchando a salir de una religión, Señor. Señor, a salir, Dios mío, dejar una religión atrás, Señor. Señor eterno, te ruego, Padre, que tú quebrantes toda cadena. Quebrante, Dios mío, todo lazo que el enemigo ha puesto. Que despeje nuestra mente, nuestro entendimiento, Dios mío. Señor, nos queremos comprometer en esta tarde a ser testigos tuyos, Señor. Nos queremos comprometer sin miedo como Lázaro, Dios mío. Y que por medio de nuestro testimonio, Dios mío, hagamos un gran impacto en nuestra sociedad. Que por medio de nuestro testimonio, Señor, tengamos un gran impacto en nuestra familia. Que por medio de nuestro testimonio, Señor, tengamos un gran impacto, Dios mío, en nuestra área de trabajo. Señor, que por nuestro testimonio muchas personas lleguen a ti, Dios mío. Dios mío, queremos ser un testigo viviente de tu gracia, de tu poder. Señor, ya nos cansamos de vivir, Dios mío, en una religión, de vivir, Dios mío, con una máscara, Señor. Padre, en esta tarde, Dios mío, nos comprometemos, Señor, a servirte sin miedo. Nos comprometemos, Señor, a decirte, Dios mío, heme aquí, envíame a mí. Nos comprometemos, Señor, a decir, Señor, úsame. Úsame, Dios mío, lo que tú me has estado llamando, pero por miedo, Señor, no he podido salir de la tumba, no he podido salir de la cueva porque he sentido miedo. Porque he sentido inseguridad, porque he sentido temor, porque no estoy preparado o preparada. Señor, las excusas han tomado el primer lugar en mi vida. Las excusas han tomado el primer lugar. En esta tarde, Dios mío, queremos ser libertados. Queremos ser libertados para servirte, para adorarte. Señor, tu palabra dice que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Porque así es necesario que se te adore. Oh Dios mío, Padre, hemos venido esta tarde, Dios mío, a la iglesia bautista Trinity, Señor. Hemos venido, Dios mío, para darte a ti la honra y la gloria, para adorarte, Dios mío, para engrandecer tu nombre, Dios mío. Hay gente quizás detrás de cámara, Señor, que aún, Dios mío, está luchando, Dios mío, para ser libres. Hay mucha gente, Dios mío, que lleva años y años, Dios mío, en la iglesia. Lleva, Dios mío, años, Señor amado, luchando por ser libres. Señor, te pido que en esta tarde tú libertes vidas, oh Dios. Señor, te pido que en esta tarde, Dios mío, tú quiebres toda cadena de opresión. Toda, Dios mío, cadena, Dios mío, que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Tu palabra dice que tú veniste a deshacer las obras del diablo. Tu palabra dice que tú veniste, Dios mío, a deshacer toda la obra del enemigo. Lo que el diablo, Dios mío, quiere hacer con nosotros no será posible, Dios mío, porque creemos que tú peleas nuestra batalla. Oh, Dios mío, toca a toda persona. Dios mío, mira, Dios mío, esa lágrima. Mira, Señor, ese llanto. Mira esas personas que han venido al altar, Señor. Señor, mira, Dios mío, han traído esa petición, han traído, Dios mío, Padre, quizás esa venda, Señor amado, oh Dios mío, quita esos lienzos, Señor, quita esa venda, Dios mío, de los ojos, quita esa venda de la boca, Señor, quita esa venda de las manos, de los pies, Dios mío, liberta hombres y mujeres en esta tarde, y hombres y mujeres que se atrevan, Dios mío, a decir, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Oh Dios mío, permítanos hacer un compromiso en esta tarde, Señor. Hacer un compromiso contigo, no con la iglesia, no con los hermanos. Oh Dios mío, contigo y conmigo mismo, Señor. En servirte y adorarte.
glorificar tu nombre, ser testigo tuyo, Señor. Dios mío, mira nuestra vida, si nos ha estado dando, Dios mío, el fruto que tú quieres que demos, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que esta tarde, oh Dios mío, nos sumerjas en tu espíritu, nos sumerjas en tu sangre, Señor, y podamos llevar frutos, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos que confiesen tu nombre. Oh Dios mío, gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Gracias, Dios mío, por tu obra redentora. Gracias, Señor, por la obra salvadora, Dios mío. Gracias por salvar vidas en esta tarde. Gracias por reventar cadenas, Señor. Gracias, Dios mío, por libertar nuestras manos. Ahora podremos alabarte, por libertar nuestra boca. Ahora podemos, Dios mío, glorificarte, Señor, sin temor. Dios mío, gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en la iglesia. Gracias, Señor, por sanar enfermedades. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús.